Vamos a ver el proyecto de Código Penal del año 1891, conocido como Proyecto Piñero-Rivarola-Matienzo. Recordemos que el primer Código Penal argentino fue promulgado en el año 1886 por el presidente Juárez Celman. Ese mismo presidente, 4 años más tarde, encomendó a una nueva comisión diferente el proyecto de un nuevo Código Penal. No le tuvieron mucha paciencia a nuestro primer Código Penal. Ya a los 4 años se encomendó una modificación, o mejor dicho, un cambio total en este código. Se criticaba ese código de 1886, en general se decía que nació tarde o nació caduco, lo cual significa no estaba acorde a los avances del derecho penal o de la ciencia penal en ese momento. Entonces recibió todo tipo de críticas y esta nueva comisión que se encomendaba desde la Presidencia de la Nación recayó ahora en 3 jóvenes intelectuales: Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y José Matienzo. Estos 3 jóvenes, a diferencia de los proyectistas anteriores, tenían una gran actividad docente. Los 3 eran profesores en distintas carreras, materias universitarias, tenían una gran producción en cuanto a obras publicadas y grandes conocimientos, especialmente en filosofía. Entonces, consideran algunos autores del derecho penal actual que estos 3 jóvenes intelectuales pudieron haber interpretado mucho mejor que el mismo Tejedor el proyecto de Feuerbach del Código Penal de Baviera, porque recordemos que Tejedor había conocido ese proyecto de Feuerbach por una traducción francesa. Entonces, tal vez las limitaciones del idioma no le hayan permitido a Tejedor comprender cabalmente o con todos sus alcances lo que era el proyecto de Feuerbach. Cosa que tal vez sí pudieron hacer estos jóvenes de entre 30 y 34 años, los 3 proyectistas al momento de hacer este proyecto, que además cumplieron en término como se había estipulado. Se les encomendó en el año 1890, al año ya estaban presentando su proyecto de Código Penal. La gran virtud, se puede decir, que tuvieron estos jóvenes intelectuales es no haberse dejado llevar por las ideas imperantes en ese momento, por lo menos por una gran parte de la comunidad científica en ese momento, y la Argentina no estaba al margen de este contagio, que había admitido, había aplaudido el positivismo criminológico con Lombroso a la cabeza, recordemos. Entonces, estas ideas del positivismo criminológico imperantes en el ámbito de las ciencias penales o de la criminología específicamente habían impregnado prácticamente todas las cátedras en todo el mundo de las ciencias penales. Bien, el proyecto de 1891 tiene muy poco o nada de positivismo criminológico, afortunadamente, porque también este proyecto fue uno de los principales antecedentes del Código Penal de 1921, que después iba a tomar Moreno. Entonces, ese fue, podemos decir, la gran virtud que tuvo este proyecto. También tenía el mérito de legislar sobre las faltas. Este proyecto tenía 3 libros, a diferencia de los anteriores. Un libro primero con la parte general, un libro segundo con la parte especial, o sea, los delitos en particular, y un libro tercero con las faltas o contravenciones. Porque esto era un mérito, porque de esa manera se limitaba el poder punitivo, el ejercicio arbitrario del poder punitivo de aquella época, que era manejado, bueno, a discreción por los grupos de poder. Entonces, al existir un código que también legislaba sobre las faltas, las contravenciones, esto implicaba una limitación del poder punitivo. Solo podía ser considerada una contravención la que estuviera prevista expresamente en el código, y además con la sanción que expresamente estuviera en ese código.
Cada artículo del código, de este proyecto, mejor dicho, 1891, tenía a pie de página la referencia de su origen explicado muy claramente, y esto permitía, o podría haber permitido a los operadores judiciales, y les permitía a los estudiosos del derecho penal de ese momento, les permitía ver claramente cuáles eran los antecedentes de cada uno de los artículos. Tenía una exposición de motivos muy extensa en la que se explicaba el por qué se apartaban del código tejedor, por qué incorporaban algún nuevo instituto que no hubiera estado previsto. La verdad es que estaba todo claramente explicado en esa exposición de motivos. Vamos a ver algunas características, como hicimos con los proyectos y el código de 1886. Vamos a ver algunas de las características de la parte general y de la parte especial también de este proyecto. Sobre todo considerando la importancia que tiene este proyecto para el derecho penal actual en la parte especial. Digo esto porque la parte especial del Código Penal actualmente vigente está tomada básicamente de este proyecto 1891. Moreno modificó muy poco el proyecto de 1891 en lo que se refiere a la parte especial. Vamos a ver que hay una gran coincidencia en los distintos títulos, como están agrupados, y en la estructura de cada delito en particular con el Código Penal que conocemos hoy en el año 2021. Bien, la primera gran modificación, empezamos por la parte general. La primera gran modificación que vamos a ver es que ya no tenemos una norma específica en la parte general que se refiere a la culpa o a la imprudencia, como tenían los anteriores, que incluso la dividían en culpa grave y culpa leve. Ahora ya no tenemos en la parte general una norma que se refiera a la imprudencia. Lo que sí vamos a tener son los delitos en la parte especial, los delitos culposos previstos expresamente. Es decir, pasamos del sistema de número abierto al sistema de número cerrado. Pasamos al numerus clausus en materia de delitos culposos. Solo se van a sancionar los delitos culposos en la medida en que estén previstos expresamente en la parte especial. Por ejemplo, el homicidio culposo o las lesiones culposas. Comenzaba el articulado de la parte general con las reglas de aplicación de la ley penal en el espacio y en el tiempo. Esto es algo que lo mantenemos en la parte general al día de hoy. Nuestro Código Penal comienza con las reglas que se refieren a la aplicación de la ley penal en el espacio y en el tiempo. Se adoptaban como penas la pena de muerte. Sí, seguía existiendo la pena de muerte para casos excepcionales o excepcionalísimos ya en este código, pero seguía existiendo la pena de muerte, la pena de presidio, deportación, penitenciaría, multa, inhabilitación y destierro. Se incorporaba la libertad condicional, habiéndose cumplido ciertos requisitos, entre ellos el cumplimiento de un periodo de tiempo de la pena impuesta, pero se incorporaba la libertad condicional. Se establece lo que se llamó el asilamiento manicomial para los enajenados que habían cometido algún ilícito penal, siempre y cuando fueran considerados peligrosos. Esto va a ser el antecedente de lo que hoy conocemos como las medidas de seguridad, previstas en el artículo 34, inciso primero. En el caso de los menores de 14 años, se disponía su colocación en un establecimiento agrícola en caso de que fuera peligroso devolverlo a sus padres. Los supuestos de exclusión de responsabilidad penal eran los que ya conocíamos de los proyectos anteriores, es decir, la legítima defensa, ya desde el Código Penal anterior, con las características que conocemos del artículo 34, incisos sexto y séptimo actualmente, el estado de necesidad justificante, la fuerza física irresistible, el cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Todos esos supuestos estaban previstos como casos de exclusión de la responsabilidad penal. Se establecían en los artículos 60 y 61 las circunstancias para la determinación judicial de la pena, de manera muy parecida a lo que hoy vemos en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Tal vez la única diferencia es que en ese artículo 61 no se hablaba de la mayor o menor peligrosidad del sujeto autor del hecho, como dice nuestro Código Penal actualmente, sino que se hablaba de la mayor o menor perversidad. Esa perversidad se cambia en el Código de 1921 por la peligrosidad, y es una de las expresiones que rememoran las ideas del positivismo criminológico y que se ha criticado al Código de 1921, y que actualmente se trata de buscar alguna explicación dentro del marco de los principios constitucionales. Pero bueno, no se hablaba ahí de peligrosidad sino de perversidad, pero el resto era prácticamente igual a lo que conocemos hoy en los artículos 40 y 41. En materia de tentativa se siguió el sistema del Código Penal de 1886. Se presume el desistimiento voluntario, se presume que es voluntario el desistimiento de la tentativa, excepto cuando se trataba de un reincidente. En materia de participación, como puede verse, algunas filtraciones del positivismo criminológico parecían inevitables, incluso en un código como este, de corte liberal, demasiado liberal para la época. En materia de participación criminal se distinguió entre autores y cómplices, pero sin la diferencia de grados que hacían los proyectos anteriores, como vimos, que dividían la complicidad en distintos grados y con distintas penas inclusive. Acá se habla simplemente de autores y cómplices. Al hacer referencia a los autores, se seguía esa tradición de incorporar no solamente a los ejecutores, sino también a los que participaban durante la ejecución y a los determinadores. O sea, eso sigue siendo el antecedente de lo que va a ser nuestro artículo 45 actual, todos con la misma pena. Se estableció el régimen del concurso de delitos. Eso antes no, en los proyectos anteriores no existía. Recordemos que se hablaba de la reiteración y de la reincidencia en los delitos, pero no se hablaba del concurso. Bueno, acá se incorpora el régimen del concurso entre los artículos 78 al 83, y se habla ahí de dos clases de concurso, el concurso ideal y el concurso material, de manera que ya se iban conociendo los institutos de la dogmática penal de modo similar a lo que conocemos hoy. En cuanto a las acciones penales, se distinguían acciones penales públicas y acciones penales privadas. En las acciones privadas significaban que solo el damnificado podía iniciar la persecución penal. Tanto la acción penal como la pena prescribían siempre que hubiera una buena conducta de parte del imputado durante un determinado periodo de tiempo, y se distinguía según la gravedad del delito. Cuanto más grave era el delito, más tiempo tardaba en prescribir. Causales de interrupción de la prescripción solo se consideraban la comisión de otro delito y los actos procesales de persecución contra el imputado. En este sentido, igual al Código Penal de 1886. Finalmente, en la parte general se incorporaba un artículo, así como hoy tenemos el artículo 78, en la parte general de nuestro código, se incorporaba un artículo que explicaba el significado de algunos conceptos utilizados en el código, entre otros conceptos el de funcionario y empleado público, de modo similar al que conocemos actualmente. El concepto de hecho punible también se daba, el concepto de banda, de escalamiento, mercadería, entre otros conceptos que se utilizaban en ese código. Bien, pasando a la parte especial, que es lo más parecido al Código Penal de Moreno de 1921 y del código actualmente vigente, ¿no? Ahí vamos a encontrar grandes parecidos. En la parte especial se suprime primero la distinción que hacían los proyectos anteriores. Todos distinguían entre delitos públicos y delitos privados. Acá ya no se habla de delitos públicos y delitos privados. En la exposición de motivos se dice que no se puede hacer esa distinción porque hay delitos como por ejemplo la falsificación de documentos, que estaría entre los delitos públicos en todos los proyectos anteriores y que sin embargo no son realmente delitos públicos, que tal vez ofendan al damnificado de esa falsedad,
pero que no se podrían considerar como delitos públicos. En fin, se abandona esa clasificación en dos grandes grupos y lo que se hace es una enumeración en una cantidad de títulos en este libro segundo. Esos títulos coinciden con lo que iba a ser el Código de Moreno y coinciden casi con lo que es la división del Código Penal en la actualidad. La enumeración de las figuras comienza con los delitos contra las personas, concretamente los delitos contra la vida. Empezaba con el homicidio simple. El homicidio simple se definía como el matar a otro siempre que no se estableciera otra pena en este código, de modo similar a lo que está vigente hasta el día de hoy en el artículo 79. Y además tenía una pena ya muy parecida a la que va a tener en el Código Moreno y en la actualidad. La pena va a ser de 10 a 25 años de presidio. Recordemos que en el proyecto Tejedor tenía 6 años de presidio, de manera que era un monto de escala penal totalmente distinto. Ya esto se va pareciendo a lo que conocemos actualmente del Código Penal. Los homicidios agravados van a ser más parecidos a lo que vemos en la actualidad. Los homicidios agravados tenían pena de presidio perpetuo y los motivos del agravante del homicidio tenían que ver con matar al ascendiente, descendiente, cónyuge o benefactor. Por ejemplo, ahí estarían claramente los padres adoptivos u otras personas a quienes se debe respeto particular. Ya se empezó a utilizar esa expresión sabiendo que lo son, matar a sus ascendientes, descendientes sabiendo que lo son. También se agravaba el homicidio por precio o promesa remuneratoria, cuando se cometía con alevosía, ensañamiento. Esos los conocemos y tenemos vigente actualmente. Estaba también el impulso de perversidad brutal y la utilización de ciertos medios para matar, por ejemplo, incendio, inundación, descarrilamiento o explosión, o por medio de cualquier estrago. Esos no están actualmente vigentes. Sí estaba el homicidio criminis causa, que hoy lo tenemos en el artículo 80, inciso séptimo. Acá ya estaba previsto y con la misma redacción que va a mantener durante prácticamente 100 años. Entre los homicidios atenuados seguían considerándose el caso de la provocación, es decir, se atenuaba el homicidio cuando el autor del homicidio había actuado provocado por injuria. El infanticidio también era atenuado. Y se agregaba el caso del homicidio preterintencional, además con la misma fórmula que lo conocemos actualmente. Acá es donde se incorpora esa fórmula que utilizó Moreno en el artículo 81. La instigación y ayuda al suicidio, también de la misma manera que lo conocemos en la actualidad. El homicidio culposo también, esta va a ser la primera vez que se incorpora el homicidio culposo, porque antes, recuerdo, la culpa estaba en la parte general, el sistema de número abierto. Todo el capítulo de aborto que tiene este proyecto es igual al Código Penal que nosotros conocimos hasta el año 2020. La única diferencia es que no tenía los homicidios no punibles del artículo 86, el aborto terapéutico, sentimental, eugenésico. No había ningún aborto no punible, eran en principio punibles o penados todos los abortos. Se distinguía entre aborto con consentimiento, sin consentimiento. Los dos se agravaban por la muerte de la mujer, de la madre. Y además las penas eran iguales a las que conocimos hasta el año 2020. Después ya sabemos que con la ley 27.610 se reformó el sistema de la punición del aborto. Pero en lo demás todo el capítulo de aborto era igual, es decir, el origen de los delitos de aborto está también en este proyecto 1891. El capítulo de lesiones, entre los artículos 120 y 124 de este proyecto, y de homicidio y lesiones en riña, exactamente igual a lo que sería el Código Penal y estaría vigente durante 100 años. Es la fórmula del homicidio y lesiones en riñas es la que da este proyecto precisamente. La distinción entre los tipos de lesiones también la da este proyecto. El abuso de armas tenía la misma pena, la misma estructura, la misma redacción
que es lo que conocemos actualmente, o sea que este también es el origen del abuso de armas. En lo que se refiere a el capítulo de abandono de personas también, es decir, había una figura básica de abandono de personas que se agravaba por el resultado muerte de la víctima o lesiones de la víctima, también se agravaba por el vínculo entre autor y víctima. Estaba el delito de omisión de auxilio también. Era exactamente igual a lo que se sancionó después en el Código de 1921 y es casi igual al sistema actualmente vigente. Recordemos que la gran modificación que hubo en el capítulo de abandono de personas fue la que se produjo en el año 1968 por obra de Sebastián Soler. Soler había proyectado su código en el año 1960 y ahí proponía cambiar el artículo 106, y es lo que se consagró en el año 1968, cambiarlo de modo que ya dejaba de ser un delito de peligro abstracto, como es el que proponía este proyecto 1891, el simple abandono de una persona, y pasaba a exigirse, además del abandono, la puesta en peligro de la vida o la salud de la víctima. Entonces ahí se transforma en un delito de peligro concreto, o se empieza a exigir como elemento objetivo, dicho de otra forma, se empieza a exigir como un elemento objetivo que se haya puesto en peligro la vida del ofendido o su salud por medio de ese abandono o exposición. Pero entonces el capítulo de abandono de personas era igual, este es el origen del Código de 1921. También es el origen de los delitos contra el honor, es exactamente igual a lo que iba a ser sancionado después en 1921. La única diferencia era que en este proyecto de 1891 la injuria se definía de una manera más amplia. No solamente se hablaba del que deshonrar o desacreditar a otro, como sigue diciendo nuestro Código Penal en el artículo 110, sino que también se decía y el que menospreciare o ridiculizare a otro. Eran otras acciones, conductas típicas que también definían el concepto de injuria, pero en lo demás era todo igual y los supuestos de injurias recíprocas en juicio, etcétera, estaban ya todas previstas en este proyecto. En los delitos contra la honestidad también iba a ser la base del Código 1921, aunque con grandes diferencias al sistema actual. Recordemos que hubo dos modificaciones importantes, una del año 1999 en materia de delitos contra la honestidad. Ya no se llaman delitos contra la honestidad, se llaman delitos contra la integridad sexual actualmente, pero en el Código Moreno se llamaban delitos contra la honestidad. El nombre del título viene también de este proyecto. Se sancionaba en este proyecto entonces la violación, el estupro, los ultrajes al pudor. Se agravaba el delito cuando resultaba un grave daño en la salud o cuando resultaba la muerte de la persona ofendida, de manera similar a lo que tenemos actualmente en el artículo 124 del Código Penal. La diferencia es que la pena en ese momento para el resultado muerte no era tan grave como la pena de prisión perpetua actualmente del 124. Y además estaba racionalmente más limitada, porque se decía expresamente cuando la muerte o las lesiones fueran provocadas por la violencia ejercida en el abuso sexual, sería, ¿no? Se suprimía el capítulo referido a los delitos de adulterio en este proyecto 1891. Recordemos que los proyectos anteriores y el Código de 1886 tenían el delito de adulterio. En la exposición de motivos se explicaba que no había aplicación práctica, no es porque no se cometía el adulterio en la práctica, sino que no se denunciaba o no tenía participación el sistema penal en esos casos. Los proyectistas decían debería dejarse eso considerado a la moral de las personas y no incluirlo en el Código Penal. Se incluía el delito de quien abusare del error de la mujer casada para tener con ella acceso carnal. Era una figura que iba a estar en el Código de 1921 y que iba a perdurar durante muchos años. Hoy ya no existe, aunque ese caso se podría considerar
como un supuesto abuso sexual desde el 119 actual. Expresamente se sancionaba el acto de obligar a un tercero. Esto es curioso, en el artículo 153 se sancionaba el acto de obligar a un tercero a tener o a cometer acceso carnal o acto impúdico con un tercero, con otra persona, mejor dicho. Es uno de los casos que actualmente se pueden discutir en el ámbito de los delitos de abuso sexual simple o con acceso carnal del 119. ¿Qué pasa cuando se obliga a un tercero a tener alguno de esos actos con otra persona? Si es un delito de propia mano, entonces no sería delito del 119. Bueno, en este código estaba, fíjense, expresamente prevista esa conducta como un delito independiente. Se sancionaba la promoción y la facilitación de la corrupción y de la prostitución de menores, solamente de menores. También se sancionaba el rapto, de modo similar a lo que iba a ser después el Código de 1921. Se preveía, como también lo hacía el Código de 1921, años después, la posibilidad de que el matrimonio entre el autor y la víctima de estos delitos sexuales extinga la acción penal. Los delitos contra el Estado civil y los delitos contra la libertad son prácticamente iguales a lo que conocemos en el Código actual. Como curiosidades tenemos que decir, por ejemplo, el delito de violación de domicilio tenía una redacción igual a la del Código actualmente, pero además se sancionaba expresamente a la persona que no solamente entraba en morada o casa ajena sin permiso del dueño o autorizado, sino también a quien se mantuviera en ella sin el consentimiento del dueño o autorizado. Es decir, se sancionaba también expresamente la violación de domicilio por omisión, cosa que hoy se discute, que Moreno la suprimió en su proyecto de 1900, o en el Código de 1921, diciendo que no hacía falta ponerla expresamente, es una redundancia, decía Moreno, y al día de hoy fíjense que se discute ese caso, aunque tal vez no sea muy usual en la práctica y tenga más un interés teórico. Pero en este código estaba expresamente previsto como un supuesto de delito, para que no quedaran dudas. Se incorporaba el delito de reducción a servidumbre o condición análoga, que los proyectos anteriores no tenían. En la exposición de motivos se explica que se incorporaba esa figura penal porque expresamente surgía la obligación de la Constitución del artículo 15 de criminalizar esta conducta. Ya tenemos acá un primer caso de penalización o criminalización impuesta por las normas constitucionales. Al día de hoy van a ser muchas más las conductas impuestas como delitos por la Constitución y también por los tratados internacionales. Por ejemplo, pensemos en la trata de personas, los delitos de estupefacientes, etc. Bien, en el ámbito de los delitos contra la propiedad, se define al hurto del modo en que lo conocemos actualmente, es decir, el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, solo que acá en el proyecto de 1891 ya se exigía también el ánimo de lucro como un elemento subjetivo especial. En el Código de 1921 no se habla del ánimo de lucro, pero el resto de la fórmula está tomada de este proyecto. Las agravantes del hurto eran similares a las que conocemos actualmente. El robo se definía del mismo modo en que lo conocemos en el Código actual, en el artículo 164, es decir, la utilización de fuerza en las cosas o violencia física en las personas, aunque en este proyecto se hablaba también de la intimidación, o sea, violencia física o intimidación en las personas. En el proyecto, en el Código 1921, se modificó esta expresión y después durante varias reformas legislativas se sacó, se volvió a poner. La cuestión es que hoy en el artículo 164 tenemos violencia física en las personas, no hace referencia el 164 a la intimidación, entonces a partir de allí hay una discusión en los casos de intimidación para lograr el apoderamiento ilegítimo de cosa mueble ajena.
Bien, acá estaba previsto expresamente violencia física e intimidación. Se agravaba el robo si resultaba un homicidio, si producía una alteración permanente de la salud de las víctimas, si se cometían despoblado y bandas, si se cometía con armas, con perforación o fractura de pared, puerta, etc. Es decir, muchas de las agravantes que conocemos actualmente. Los delitos de extorsión, estafas y otras defraudaciones, los quebrados y otros deudores punibles, la usurpación, los daños, todos eran exactamente iguales a los que conocemos actualmente en el Código Penal. Claro que sin contar las figuras que fueron agregadas en los últimos años, obviamente, pero el concepto de extorsión, de estafa, es exactamente el mismo al que conocemos actualmente. Por eso decimos que este proyecto de 1891 fue muy importante en la parte especial, porque fue básicamente el antecedente de nuestro código actual. Se incorporaban también acá, entre los delitos contra la propiedad, determinados delitos contra la propiedad intelectual e industrial, en que hoy lo tenemos en leyes especiales, en leyes penales especiales. Se creaba un título especial para los delitos contra la seguridad pública. Recordemos, antes estaban entre los delitos contra la propiedad, los daños, incendio, por ejemplo, inundación, eso estaba entre los delitos contra la propiedad. Ahora van a pasar a un título especial que se va a llamar delito contra la seguridad pública. Estos delitos contra la seguridad pública tenían 5 capítulos diferentes, como los conocemos actualmente: incendio y otros estragos, delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de la comunicación, delitos contra la salud pública, delito de piratería y otros delitos relativos a la navegación. Esa era la división que tenían estos delitos contra la seguridad pública. En el título séptimo, los delitos contra el orden público, con una configuración parecida, casi igual a lo que conocemos actualmente. Acá estaban los delitos de instigación pública a cometer delitos, asociación ilícita. En el título 8, los delitos contra la seguridad de la nación, también muy similares al sistema actual. En el título 9, los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. También tenía en este proyecto 3 capítulos, el primero dedicado a la rebelión, el segundo a la sedición y el tercero a las disposiciones comunes, muy parecido al código actual. El título 10 estaba dedicado a los delitos contra la administración pública. Es asombroso el parecido con el código actual. Bueno, nuestro código actual ha tomado como antecedente precisamente este código. Lo curioso era no solamente el ordenamiento de los delitos y la redacción del modo que lo conocemos ahora, sino que se incorporaba el delito de encubrimiento como un delito autónomo. Recordamos, en los proyectos anteriores, el encubrimiento estaba en la parte general, específicamente en los capítulos sobre la participación criminal. Después, en el título 11 estaban los delitos contra la fe pública, de manera muy parecida a lo que conocemos en el Código Penal actual. Y finalmente, en el libro tercero estaban los delitos, no los delitos, sino las faltas. El libro tercero estaba todo dedicado a las faltas o contravenciones. Muchas de esas faltas o contravenciones fueron antecedentes incluso de los códigos de faltas provinciales en nuestro país, mucho tiempo después. Pero bueno, era una virtud, como dije, también el hecho de haber legislado expresamente sobre las faltas, porque de esa forma se aclaraba y se limitaba el poder punitivo que era tan arbitrario. Bien, estas son las características esenciales o las características más importantes del proyecto 1891.